Bienvenidas, bienvenidos a Uno más Uno, principio y fin de la comunicación. Más de 35 años al servicio de la información y del periodismo responsable en República Dominicana. Milicen Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día a nuestras amables televidentes. De verdad que un gusto y un honor que tantos años después sigan eligiendo y prefiriendo a Uno más Uno como programa para iniciar sus jornadas matutinas, pero también para informarse y formar parte de los análisis, debates, así como también de las entrevistas en primer plano que siempre tenemos para ustedes. Hoy jueves 16 de noviembre. Se ve el año. Pasamos a la segunda mitad del penúltimo mes. Sí. Y dicho sea de paso, un jueves cargado de mucha información en diferentes ámbitos y indiscutiblemente creo que la principal información del día tiene que ver con las reacciones a esa puesta en escena que en el día de ayer presentaba el CONEP, sí, como propuestas al país en diferentes temáticas y con esa visión estratégica por la que el empresariado está apostando a trabajar precisamente de cara a completar el marco de lo que resta hacia la Estrategia 2030. Como recordemos, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo estaba planteada para el 2030 y que con ello, pues República Dominicana pudiera ponerse a niveles por lo menos regionales de avanzada con relaciones a las brechas que teníamos en diferentes y que siguen insistiendo en términos de garantías, en términos de crecimiento y en términos de desarrollo. Y bueno, pues anoche precisamente se presentaba con la asistencia, en este caso, de dos candidatos presidenciales, del presidente Luis Abinader y también de Virginia Rodríguez, de Opción Democrática. En el caso tanto de Abel como de Leonel Fernández se presentaban disculpas y quedaron al pendiente para que la plana mayor del CONEP pues se reúna con ellos. Y hay que ver, hay diferentes aristas ahí, Milicen Uribe, que hay que desarrollar. Así es, sí, yo creo que ahora hay que hacer la tarea de conocer en detalle cuáles son las propuestas que contiene este documento que viene a presentar el cierre de ese proceso de lo que fue la 10ª convención empresarial del CONEP. Interesante ver si los temas, por ejemplo, el caso del empleo, la seguridad social, la educación, la salud, vivienda, el tema también de la productividad, la competitividad, el sector eléctrico, el sector fiscal. Sobre esos ejes fueron que estuvieron matizadas las reflexiones del CONEP. Ahora bien, yo de entrada, Stalin Montero y amables televidentes, me quedo con un mensaje central que daba el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, durante el acto en el que yo también estuve presente, y él hablaba, y lo voy a leer de manera textual. Él decía que hay que ver más allá del PIB y cambiar las métricas que permitan calcular el progreso respecto a la calidad de vida. ¿Tú estás oyendo eso? El empresariado dominicano por fin entiende que no es un tema solamente de crecimiento económico y muestra una preocupación cardinal, central, en que la discusión debe centrarse en cómo mejorar la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas. Por supuesto que eso es una idea que yo saludo, que recibo con muchísimas expectativas, pero que también Stalin Montero sigue trazando una ruta en relación a que inmediatamente concluya este proceso electoral, cuyo último certamen está pautado para el 19 de mayo, cuando tendremos las elecciones presidenciales y congresuales. Ustedes saben que las municipales son el 18 de febrero. República Dominicana, sin lugar a dudas, tiene que abocarse a un proceso de discusión de reforma fiscal. Fíjate que este evento fue ayer, pero antes de ayer hubo un foro económico que organizó el periódico El Dinero. Ahí estuvo el ministro de Hacienda. ¿Y qué dijo el ministro de Hacienda? Tenemos que sacarnos de los tuéstanos la idea de que cada sector amerita una exención fiscal para ser competitivo o para ser productivo. Entonces hay que comenzar a vincular estas dos visiones que ya nos van trazando algunos de los puntos cardinales que vamos a tener en esa discusión. Por supuesto que es una discusión en la que yo aspiro se involucren otros sectores, porque definitivamente el sector empresarial siempre ha contado con la ventaja de que sí puede organizar sus gremios, se puede sindicalizar y no pasa nada. Todos los presidentes le hacen caso. Exactamente. Acuden, bueno, mira, ayer estuvo el presidente de la República, estuvo en su condición de candidato más que nada, pero estuvo ahí el presidente y recibió de primera mano esta propuesta. Pero yo pienso que es interesante, insisto, en que el hecho de que la discusión se esté centrando en cómo es que vamos a mejorar la calidad de vida, la calidad de los servicios. Ayer, por ejemplo, nueva vez se mencionaba ahí y se daba el dato
de que en términos de la seguridad social, para citar un ejemplo, el 95% de la población dominicana está afiliada. Sin embargo, ¿cuál es la calidad, cuál es la garantía que tenemos de que esta afiliación se va a traducir en derecho, por ejemplo, a la salud, en acceso a medicamentos que sean económicos, en acceso a los procesos que necesitemos desde el punto de vista quirúrgico? Entonces yo creo que por ahí debe ir encaminada la discusión. En términos de salud, también uno de los puntos que agregan, y así salía desplegado en varios medios que se hacían eco de la información a propósito del evento de anoche, precisamente en términos de salud, uno de los elementos a los que apunta es la importancia de cambiar la mirada y dirigirla hacia el tema de la atención primaria. Evidentemente, esto es un elemento que conecta con demandas sociales que desde diferentes sectores, la Alianza por el Derecho a la Salud y otras tantas organizaciones sociales, desde hace años se vienen reivindicando y reclamando en República Dominicana el que se cambie precisamente el enfoque de prioridades que tiene el sistema. ¿Qué es lo que llama la atención? Que precisamente en este contexto sea el empresariado, y hay que ver ahí en detalle dentro de este pliego de propuestas de qué manera ven ellos y ellas el tema de la aplicabilidad, porque básicamente de lo que estamos hablando podría producirse algo similar a lo del 4%, en el que todo el mundo estaba de acuerdo con relación al aumento de la inversión y a que tenía que priorizarse y mejorarse la calidad. Sin embargo, al momento de ver cómo se invertía, pues ahí vimos cómo estaban las diferencias respecto a los sectores sociales y al empresariado como tal. Igual creo, Milicen, que hay que señalar que otros puntos, otros aspectos que también fueron mencionados y citados en este marco es el déficit de vivienda. Sí. Es importante porque aunque el empresario lo dice en términos de inversión, yo creo que termina conectando su agenda. Yo te confieso, veré en profundidad un poco más el documento. Hay que verlo, hay que hacer esa tarea. Pero me pareció que de entrada era un documento, por lo menos que en líneas generales, tiene unos atisbos de progresismo que son importantes y relevantes en materia de derechos sociales para el país y que evidentemente hay que saludar y acompañar. Por lo menos la mirada, hay que ver ahora el detalle. Ahora bien, yo creo, Stalin Montero, y además es evidente que esto tiene que ver con una preocupación que hace referencia, de hecho, a un dicho: cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya a remover. Aquí en República Dominicana, mal que bien, contamos con una estabilidad económica, política y social que todos los países de Centroamérica, del Caribe y de Latinoamérica en términos generales atesoran. Y es justamente este componente de esta estabilidad económica, política y social lo que hace que República Dominicana sea uno de los principales destinos en términos de inversión extranjera, lo que hace que, por ejemplo, tengamos la posibilidad de cerrar este año con el hito de alcanzar los 10 millones de turistas. Entonces, esos son elementos que para mí el empresariado ha visto, y creo que es uno de los elementos que le motiva a mirar un poquito desde una perspectiva distinta, entendiendo lo que decíamos, que hace falta que a la gente se le garantice calidad de vida para que no vayamos a tener esos estallidos sociales, esas crisis políticas que están sucediendo en otros países de la región. Definitivamente que bueno, en los días subsiguientes veremos si tendremos que seguir hablando sobre esta base. Hay que ver también qué reacciones tendrá en el marco de las otras candidaturas y respecto a los proyectos que están presentando otros candidatos y aspirantes a la presidencia de la República, porque es importante plantearte, este documento debe formar parte de un pacto de Estado, de un pacto político a gran nivel, en donde pueda conectarse y articularse también con otros sectores. Bueno. Y yo creo que ahora mismo están las condiciones dadas para ello. Claro. Otro tema que trae la agenda de la opinión pública de República Dominicana tiene que ver justamente con el tema sanitario. Lo que está pasando por un lado con el dengue, que ahí hay buenas noticias, porque ayer hubo una rueda de salud pública, una rueda de prensa que hace de manera semanal, y hablaba de que efectivamente se está registrando una baja en los casos de dengue. Son 19 las personas que hasta el día de hoy lamentablemente han perdido la vida, 18.389 los casos, pero el comportamiento general de la enfermedad es a la baja. Vamos a ver una nota que sobre este tema hizo nuestro compañero Nixon Rodríguez. Según las directoras de los hospitales Hugo Mendoza y Robert Ricabral, los casos de dengue en estos centros de salud han disminuido cerca de un 60%, aunque llaman a la población a mantener las medidas preventivas. Esto no significa que no hay dengue ni que desapareció el dengue, todavía vamos a tener, porque recuerden que somos un país tropical, así que llamamos a los padres a que estén atentos a las manifestaciones clínicas y los síntomas que siempre hemos llamado la atención. En la actualidad,
Hay una disponibilidad de poco más de 400 camas para pacientes con dengue a nivel nacional. En este momento tenemos 40 pacientes en sala clínica y quizás el mantener esos números es porque los padres y las madres han acudido temprano con sus niños y entonces hay un proceso de evolución que tenemos que abarcar antes de despacharlo. En otro orden, las autoridades de salud informaron que vigilan un brote diarreico agudo surgido en Barahona, específicamente en la comunidad La Ciénega, en Bauruco, donde hay una comunidad de haitianos cuyas necesidades fisiológicas van a parar a un río. Estamos haciendo verificación de todas las aguas, por lo cual hay un equipo de DIGEMAT tomando muestras, no solamente del acueducto, sino también de los ríos y los canales. Señalaron que distintas instituciones gubernamentales se encuentran realizando el levantamiento del lugar, aunque hasta el momento no han sido confirmados ningún caso de cólera, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas. Bueno, ahí la información. Importante sobre todo señalar que los patrones en sentido general que evidencian las posibles causales de muerte tienen que ver, probablemente no sean cólera, pero tienen una matriz cercana que tiene que ver con el tema de la salubridad y el acceso al agua potable. De ahí, es increíble que en República Dominicana todavía en 2023 estamos hablando de elementos tan básicos y fundamentales que todavía en nuestra infancia ya veíamos que se reclamaban y que 30 años después seguimos con esa brecha, con ese pendiente. Sin embargo, yo aspiro a que quizás en el 2024, 2025 veamos un poco los primeros impactos de ese famoso pacto por el agua que este mismo año se ha rubricado y que tiene como parte de su base y su principio pues mejorar las condiciones de salud de todo el pueblo dominicano en cuanto sobre todo al abastecimiento del agua potable y a la racionalidad del mismo. Claro, y con el tema del dengue, creo que es importante que no bajemos la guardia, que mantengamos todavía las medidas de prevención, porque pese a que hay una tendencia a la baja, ustedes escuchaban el dato que daba nuestro compañero Nixon Rodríguez, un 60% menos en el comportamiento hospitalario, no se puede bajar la guardia, sobre todo porque en estos días, desde el punto de vista del clima, hay lluvias pronosticadas, es posible que durante el fin de semana seamos impactados por una vaguada y ustedes saben que las lluvias también inciden en este comportamiento. Por un tema cíclico, inclusive de estaciones del año, ya para esta fecha se comienza a reportar de manera tradicional esta baja en el dengue, pero es importante que no bajemos la guardia y que ojalá que las autoridades hayan aprendido la lección, una lección que tiene que insistir más en la prevención y que es aplicable al dengue y a un sinnúmero de otras enfermedades. Así es. Bueno, Stalin Montero, el tema de justicia. Bueno, justicia, la justicia en República Dominicana yo creo que es uno de los trending topics, esa tendencia. Y esta semana, pues evidentemente que la principal información, me atrevo a decir, en esta materia tiene mucho que ver con esta llegada a los despachos de la Procuraduría Especial de la PEPCA, de Persecución de la Corrupción Administrativa, de este expediente del Intran. Esto ocurre y llega, y el magistrado Camacho ayer decía precisamente que lo que tocaba era ahora acotejar ese expediente que Carlos Pimentel desde Compras y Contrataciones Públicas pues les hacía entrega formalmente y que ahora a ellos les toca iniciar ese proceso de investigación. Pero yo creo, Milicen, que es importante también señalar las medidas también que se van adoptando en lo que ese proceso sigue. Y me parece un de salud valioso el que el director interino, el nuevo director del Intran, ha tomado una de las primeras medidas que tomó al interior de la institución fue precisamente la de descomisar precisamente ese comité de compras de la institución. Hay que ver hasta qué punto, y esto es importante, porque yo creo que seguimos teniendo la oportunidad de generar un proceso de pedagogía en la administración pública. Los funcionarios y funcionarias públicas, no solo las máximas autoridades, sino también los de escala media que tienen responsabilidades, hay que ver hasta dónde, en términos administrativos también, a ese comité que acaba de dejarse sin efecto tendrá responsabilidades sobre ese expediente. Porque estamos hablando de un comité que se supone que debió velar por elementos que a la luz de lo que muestran, por lo menos las primeras informaciones que se ilustran sobre este caso, evidencian que se pasaron por alto y eso es un tema muy delicado, sobre todo cuando hablamos de un proceso de compras y contrataciones de la magnitud en la que implica este caso del Intran.
Mira, yo no tengo muchas expectativas de lo que pueda pasar con ese expediente del Intran, desde el punto de vista de la justicia, porque son muchos los casos, Stanley Montero, que están acumulados, y la respuesta que uno ve del sector judicial, esa mora judicial, es bastante amplia, evidenciándose también el elemento de la desigualdad. Y digo esto sobre todo por algo que también pasaba ayer en este plano, que fue el trending topic, como tú dices, que fue un programa por YouTube que anunció el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Y miren, yo creo que eso evidencia una cadena grandísima de eslabones de privilegios de algunos imputados que simplemente por contar con el beneplácito político, por contar con el beneplácito económico, se constituyen y se posicionan desde un grado de superioridad frente a tantos otros imputados. Aquí en República Dominicana la población penitenciaria se maneja entre 25.000 y 27.000 presos. De ellos el 70% es preventivo. Y de ese 70% al 50% ya se le cumplió el plazo máximo que le da la ley para estar retenido sin que un juez o una jueza revise su caso. Sin embargo, vemos como en el caso del imputado Jean Alain Rodríguez, se le varía la medida de coerción, se le permite que pueda guardar prisión en su casa, que pueda trabajar 2 veces a la semana y ahora hasta un programa en YouTube puede tener. Y esto no se trata de criticar que él tenga unas ciertas condiciones o flexibilidades, sí. No. Es de ver cómo y preguntarse por qué unos sí y otros no. ¿Por qué unos sí y otros no? Fíjate cómo hasta un programa de televisión, cuando hay personas que guardan una condición de salud que es precaria y sin embargo el sistema judicial no le da respuesta. Porque pregúntense ustedes, yo veía ayer la introducción que voy a compartir de justicia y derecho, pero ¿qué tan interesante, qué cosa tan interesante puede decir una persona que tuvo una oportunidad histórica de cambiar el sistema penitenciario de República Dominicana y cambiar una realidad como esta que estoy señalando del hacinamiento en las cárceles dominicanas y no lo hizo? ¿Qué aporte va a hacer el ex procurador Jean Alain Rodríguez a la justicia, a los derechos, como se llama su cápsula de YouTube, tan grande, que amerite tener eso? Eso lo que evidencia es una persona que tuvo una oportunidad histórica de hacer justicia con un caso tan grande de corrupción, como lo de Brecht, hito en América Latina, como fue el caso de Brecht, y sin embargo se guayó porque el expediente estuvo mal instrumentado. ¿Qué cátedra de derecho puede dar una persona así, Stanley Montero y amables televidentes? Entonces yo creo que eso lo que evidencia es cómo la estrategia de esa barra de la defensa es mediatizar, es hacer show, es defender en la opinión pública lo que tal vez no tiene asidero legal en los tribunales, pero entonces luego salen a decir que es el Ministerio Público que está abusando de este recurso. Entonces, insisto, que lo irritante de esto y lo que llama la atención y lo que merece el comentario es cómo evidencia esa desigualdad que hay en el tema de la justicia, que se comporta a según el poder político, a según el poder económico. Mira, hay 3 elementos que yo creo que es importante destacar de esto. Ocurre con Jean Alain y en la misma semana ocurre con Ramón Báez Figueroa, presidente del Baninter. El Banco Central de la República Dominicana le respondió a Báez, en este caso, de manera categórica con una comunicación. Y yo sí creo que hay 3 direcciones por donde apuntalar. Primero, estos imputados, y en este caso, en el caso de Ramón Báez, ex banquero, intentan hacer con la opinión pública lo que ya como parte de la población tienen, que es una condena moral. En el caso del banquero, la tuvo en los tribunales, pero en el caso de Jean Alain, por más que se la despinte, el pueblo dominicano tiene de manera sobrada claramente de la manera irregular con la que actuó. Y no habrá forma. Ese juicio paralelo ya le sentenció, a pesar de que puede estar en libertad. Y yo señalo esto porque evidentemente tiene que tener una implicación moral. Lo que los tribunales no logran, tiene que lograrlo la ciudadanía de manera crítica. Yo creo que es momento oportuno para que República Dominicana se encauce, como vemos otros países desarrollados, donde funcionarios imputados que no logran incluso una condena son dejados solos, no le permiten los accesos a los restaurantes, le dejan solo las bancadas, porque hay que sancionar de alguna manera ese elemento. El segundo tiene que ver con la clase política,
que tiene que hacer esa actualización de su mentalidad y de su imaginario y entender que la sociedad dominicana cambió y que hoy la ciudadanía exige cosas que no exigía antes. Y lo digo porque desde ese Congreso es donde se producen las piezas. Hay una gran oportunidad en ese Código Penal que se ha caído 3, 4 veces, que ha vuelto a ser introducido y que más que avanzar en términos de derechos y de garantías incluso, en muchos lo que ha hecho es empeorar definido. Y el tercero, yo creo que es el más relevante, que es a la ciudadanía, que la invitación es a que no le baje ni un poquito y que hay que seguir insistiendo, porque de la única forma en la que ese sistema de putrefacción, que se convirtió en la regla y no en la excepción en República Dominicana, en un tramo significativo de los últimos 20, 30 años, tiene que cambiar y eso no va a ocurrir si nosotros no seguimos apostando a que eso cambie. Así es. Bueno, momento Stalin Montero de hacer una pausa porque hoy tenemos un plato fuerte para nuestra entrevista en primer plano. Vamos a estar conversando con el director general del Instituto Agrario Dominicano, Francisco Guillermo García, quien llegó tempranito, está ya hace unos minutos aquí en estudio. Y con él, como ustedes se imaginarán, hay muchísimos temas de actualidad y de su interés que conversar. Así que la invitación a que mantengan la sintonía con Uno más Uno después de la pausa y que además nos busquen en las redes sociales, Stalin Montero. Así es, tienen la oportunidad de acceder a todo el contenido que se produce diariamente en Uno más Uno a través de nuestros canales en las diferentes plataformas. Pueden encontrarnos en Instagram, pueden encontrarnos en Facebook y también pueden encontrarnos en YouTube como Uno más Uno Teleantillas, Uno más Uno RD en el caso de Instagram y Uno más Uno Teleantillas 4673 en el caso de YouTube.